Bueno, Juan Arana es que nos hablará precisamente de uno de estos proyectos. Sí, está en el escritorio. Sobre patrimonio como recurso en áreas rurales, no. ¿En áreas rurales? No. Esto está mal, ¿no? Sí. En áreas degradadas. En áreas urbanas degradadas, ¿no? Juan es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y en la Bartlett School of Architecture. Su investigación actual se centra en el impacto de la reapropiación ciudadana del espacio colectivo y la dimensión espacial de los procesos colaborativos en el entorno urbano. Otros temas de interés son la ciudad post-especulativa, tema sobre el que edita el libro The Post-Speculative City, y el espacio público en las ciudades en desarrollo. Actualmente colabora con el grupo de trabajo Citizen Involvement in Heritage, Impact in Deprived Urban Areas, en el marco de la Estrategia 21 del Consejo de Europa. Es profesor de Diseño Urbano en la Universidad CEU San Pablo y profesor del Master of Urban Interior Design del CEU y el Politécnico de Milán. Todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. ¿Cuánto rato tenemos? Media hora. No, acabó antes. Antes te dejo que te pregunte. Fenomenal, mucho mejor entonces. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Bueno, me viene muy bien la introducción de Anna Sobel porque vengo precisamente a contaros cuál ha sido la experiencia con el grupo de trabajo del impacto en las áreas urbanas degradadas para la Estrategia 21 en los últimos meses, y os cuento una síntesis de lo que ha salido de esta experiencia, de este debate. Se trata, el equipo de trabajo está formado por un grupo de expertos de distintos países, de ámbitos relacionados todos con el espacio urbano. Algunos son activistas, organización como Eutropian, que trabaja sobre la transformación de la ciudad desde el punto de vista de iniciativas ciudadanas, y que ha lanzado recientemente el proyecto Open Heritage, que es una plataforma donde se recopilan iniciativas de ese tipo relacionadas con el patrimonio. El resto de los participantes pues, eran expertos en temas como autoorganización ciudadana en barrios de la periferia, sobre expertos en zonas urbanas marginales o en espacio público. El marco del trabajo ha sido, pues como ha explicado Anna Sobel, la Estrategia 21, que tiene pues, una aproximación muy pragmática, con una serie de herramientas, y a la vez muy ambiciosa en cuanto a que abarca muchos ámbitos de la sociedad y pues desde la sociedad, la economía, el conocimiento, y con el marco de fondo de lo que se ha comentado del plan, del el convenio Faro y su plan de acción, que son dos documentos que a mí personalmente han sido un descubrimiento, en cuanto a que son bastante radicales en lo que respecta a la implicación de la sociedad en el patrimonio. Y sobre ese marco se ha planteado este análisis de lo que es el patrimonio en las áreas de la ciudad menos favorecidas, en las áreas degradadas, en todas sus vertientes dentro del ámbito europeo, visto desde el punto de vista de la implicación ciudadana. Cómo puede la implicación ciudadana, en todas sus diversas formas de entenderse, tener un impacto en estos temas.
dice aquí, bueno, los retos realmente serían los obstáculos, los problemas a los que se enfrentarían áreas urbanas degradadas. Para empezar, que estamos refiriéndonos a áreas muy diversas que pueden ir desde ámbitos centrales de la ciudad, áreas centrales de la ciudad que se encuentran degradadas, empobrecidas, hasta sobre todo barrios periféricos de la ciudad que no son habitualmente reconocidos como áreas prioritarias de políticas de patrimonio cultural. De hecho, muchas veces barrios periféricos de la ciudad, por ejemplo, en Madrid, es difícil decir cuál es el patrimonio cultural del que estamos hablando si nos ponemos a hablar, sin darle muchas vueltas, pero si nos podemos hablar de Villaverde, Vallecas, Tetuán. Por supuesto, en una segunda visión encontraremos un montón de riqueza respecto al patrimonio cultural en esas áreas, ¿no? Obstáculos que nos encontramos respecto a lo que especifica la Declaración de Davos de la cultura de la construcción, el problema de la baja calidad del espacio urbano en las periferias de las ciudades. Dicho así, de forma genérica, pues no, digamos que a eso habría que contextualizarlo, pero sí que la percepción de que hay una tendencia hacia la homogeneización de esas zonas que no son centrales en la ciudad, que no son centros culturales de la ciudad. Los problemas, los obstáculos planteados por las políticas desde arriba que se puedan aplicar en estas zonas, como en el mejor de los casos, simplemente el fracaso de las iniciativas al no tener en cuenta a la ciudadanía por falta de actividad o por falta de éxito, hasta, en el peor de los casos, que esas iniciativas tengan resultados negativos sobre problemas de gentrificación o de que tengan que irse las comunidades que viven allí. Aspectos desde el punto de vista más cultural que nos podemos encontrar en barrios vulnerables de toda Europa, donde se dan encuentro muchas culturas, muchas comunidades diferentes y la determinación de cuál es allí la narrativa, cuál es la narración de ese espacio, de ese patrimonio cultural, se convierte en un espacio de conflicto, ¿no? Y precisamente ahí es donde lo que se plantea este grupo de trabajo es, bueno, buscar los obstáculos, mirar los retos y plantear casos de estudio y buscar cuáles son, pues, las oportunidades desde sus distintos campos y tener un diálogo sobre esto. Entonces voy a resumir rápidamente algunas de ellas. Espero no consumir la media hora que me decía Pablo. Desde el punto de vista de la periferia, de los barrios, digamos, de los barrios degradados, de los barrios vulnerables de la periferia, nos encontramos con zonas donde no existe o existe muy poca inversión pública, no existe un interés específico en una recuperación cultural porque no tienen un interés turístico, ¿no?, como se ha mencionado ahora, pero lo que se manifiesta un poco en el trabajo que ha salido es que precisamente esas periferias de las ciudades pueden ser consideradas casi laboratorios sociales, es decir, son áreas y barrios donde encontramos un gran número de iniciativas ciudadanas, de trabajo desde las asociaciones de vecinos y muchas veces son esas comunidades locales las que, ante la ausencia de recursos públicos o privados, pues se toman bajo su responsabilidad el mantenimiento de un patrimonio o incluso la creación de un patrimonio, ¿no? Este es un caso de un centro abandonado de uso industrial que tras una fase de ocupación por
comunidades migrantes, pues se hace una iniciativa de aportaciones artísticas, culturales, en lo que se llama el Museo de lo Otro y de lo que está más allá, no sé cómo traducirlo, que plantea una manera alternativa y autogestionada de museo que compite en Roma con museos y destinos mucho más turísticos. Otras, todavía en la periferia de Roma, otros ejemplos, pues asociaciones de vecinos que toman bajo su responsabilidad la recuperación de su barrio, como es el de Tor Vela Monaca en el este de Roma, y en este caso esta comunidad pues se dedica a recuperar una vía romana que pasa por allí, en su barrio, ¿no? Esto también, este punto también nos lleva a ese concepto que viene también del convenio de Faro, que es el de las comunidades de patrimonio. Es decir, cómo enganchar con esas comunidades de patrimonio, que son las comunidades que están más cerca del patrimonio y trabajar con ellas, ¿no? Desde el punto de vista de la producción colaborativa del conocimiento, bueno, aquí quiero explicar en el plan de acción del convenio de Faro, una de las cosas uno de los puntos en los que se detiene es en contraponer lo que es una estrategia, digamos, tradicional de participación respecto a lo que son estrategias colaborativas. Y en el punto de vista del conocimiento, pues hace la sugerencia de pasar de lo que es la difusión vertical del conocimiento a lo que sería la producción horizontal en colaboración con las comunidades locales del conocimiento, es decir, a través de la recuperación de la memoria, de la recuperación de las historias de qué es lo que significa el patrimonio para cada comunidad. El ejemplo que traigo aquí pues, es un programa que está de aquí, de Madrid, que está teniendo lugar ahora mismo o que está acabando en estos meses, de Imagina Madrid, que es un programa que se vuelca en el espacio público y que trabaja en esta última edición, trabaja con las memorias de los residentes, con las narraciones de los residentes, con lo que significa el barrio para la gente que lo habita, y sobre eso pues hace propuestas sobre narraciones que luego vuelca en el espacio público. El espacio público, en este ámbito de las áreas urbanas vulnerables, de los barrios, se convierte en el espacio por excelencia donde se pueden poner en contacto las distintas culturas, donde se pueden poner en contacto las instituciones con, digamos, las instituciones culturales o la administración, con las redes más informales que puedan existir en los barrios. Y en ese sentido el espacio público era algo en lo que también se le ha salido como algo que era muy relevante a la hora de afrontar el patrimonio en estas áreas urbanas. Desde otro punto de vista, se señalaba como lo que son políticas públicas, lo que son, digamos, con los escasos recursos que pueda haber en tiempos de crisis, de implementar políticas, inversiones desde la Administración, sí que se señalaba la importancia de que esas iniciativas contemplen una gestión inclusiva, es decir, que se tenga en cuenta las necesidades de los residentes, la capacitación de esas comunidades de residentes para poder intervenir activamente en el patrimonio. Es decir, nos podemos encontrar, como en el ejemplo que se señalaba en el Reino Unido, cascos urbanos, zonas más o menos centrales, con
con calles principales que se encuentran en estado de abandono, y si la población que vive ahí no tiene digamos, no tiene la preparación, no tiene los recursos para implicarse en la gestión del patrimonio, pues poco podemos hacer. Entonces, la idea es que estas inversiones públicas no se centren solamente en el lugar, en la rehabilitación del lugar o de sus fachadas, etcétera, sino en la revitalización del tejido social, como en este caso desde el programa estatal de Heritage Action Zones. Uno de los ejemplos que se señalaba en uno de los informes era Rochdale, en Manchester, en la zona de Manchester. El hecho de meter nueva vida en una calle comercial que ha sido pues, muy exitosa en el pasado, pero que ha sido abandonada por todas las distintas crisis, por la competencia de las grandes superficies, etcétera, no es solamente rehabilitar las fachadas, sino que significa contactar con la sociedad civil, contactar con cooperativas, con asociaciones que están trabajando allí e intentar revitalizar la actividad económica y social de la zona. Esto era uno de los ejemplos que se proponían. El último punto dentro de este análisis, estoy poniendo también los pequeños iconos de Strategy 21 en cuanto a los componentes de Strategy 21 del social, el conocimiento y el territorio y el desarrollo económico, que se han intentado también abarcar en el trabajo. Se señala cómo para la financiación y la sostenibilidad de las iniciativas de patrimonio ya no podemos depender solamente de la administración pública, sino el hecho de contar con nuevas redes de financiación, con la sociedad civil, con formas de instituciones de banca ética que puedan dar apoyo a estas iniciativas, ¿no? Esto lo traía Eutropian como ejemplo. Dos ejemplos, el ex Rotaprint, el complejo industrial abandonado en las afueras de Berlín, que en un momento pues, muy temprano, después de que la antigua imprenta pues, se fue de aquellas instalaciones, el ayuntamiento lo puso en venta y los residentes, la gente que lo estaba usando como taller, los artistas, los comerciantes que estaban allí, vieron la oportunidad de asociarse y adquirir ese complejo, y para hacerlo pues, se explica el procedimiento, pues contactaron con entidades de banca ética, con fundaciones anti-especulación, de manera que en lo que se veía claramente en ese momento que se iba a convertir en algo muy apetitoso desde el punto de vista del mercado inmobiliario, como desde el principio cortar esa posibilidad para mantener lo importante que era la comunidad, y ha sido un proyecto de éxito pionero en Berlín durante muchos años. El último ejemplo, que no tiene que ver con esto, pero también no tiene que ver con el anterior, pero sí que es sobre formas alternativas de financiación, es el viejo mercado de Bratislava, una infraestructura pues, muy protegida, un edificio muy protegido del casco urbano, que pues en un momento de abandono, etcétera, pues se ve ahí la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el ayuntamiento y la sociedad civil, de manera que el ayuntamiento cede por un alquiler simbólico a una asociación de distintas entidades civiles el uso de ese espacio, y a cambio esa asociación, esa sociedad civil, esa alianza que se llama, pues se ocupa de la rehabilitación, de invertir en rehabilitar el espacio, de invertir en la reactivación, y todo ello se financia a través de eventos comerciales y del alquiler de la zona. Esta alianza en concreto, pues desde
a partir de aquí, pues está últimamente en las noticias porque han saltado a la política en el ámbito local, etcétera. O sea que aquí se ve cómo estas redes se convierten en una cosa muy, muy compleja. A modo de conclusiones, señalar solamente unas pocas pinceladas de lo que podríamos hablar. Lo primero, la importancia de las estrategias de implicación de la ciudadanía como una forma de crear valor social. Es decir, no solamente actuar sobre el entorno, pero como soy arquitecto, de la formación de pensar en el patrimonio construido, no solamente el hecho de actuar sobre el patrimonio, sino el generar valor social a través de la comunidad, de crear comunidades, crear identidad, crear cohesión social a través del trabajo con el patrimonio, ¿no? Y para eso la oportunidad de apoyarse en las iniciativas existentes, que podemos hablar desde autogestión pura hasta formas de colaboración entre la Administración y las iniciativas ciudadanas. Segundo punto, nuevas formas de promover y financiar de forma sostenible iniciativas ciudadanas, ¿no? Como veíamos, pues que esto es lo que defiende, por ejemplo, Utopian, el abrir los ojos hacia nuevas formas alternativas de financiar los proyectos. Por supuesto, es fundamental la inversión pública, es fundamental, pero ver posibles partenariados entre sociedad civil, administración, etc. Por último, bueno, la gestión inclusiva del patrimonio, es decir, que como hablábamos, potenciar la inversión en la gente y no solamente en el lugar, o sea, generar valor a través de la comunidad y no solamente del lugar o de los recursos patrimoniales físicos. Y como corolario final, en referencia también a cosas que han salido sobre la democracia o la primera intervención de la tarde que hablaba de el patrimonio como herramienta, ¿no?, que decía Araceli Sánchez, la búsqueda de promover desde el patrimonio la diversidad, la equidad y la justicia social, ¿no?, más allá de lo que es la creación de valor comercial, turístico o cultural por sí solo. Y con eso he acabado, creo que he cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te has portado muy bien, además. No sé. Y bueno, pues mira, como premio te voy a dejar algunas preguntas si quieren si alguien quiere preguntar. A mí este museo que has mostrado, este ejemplo de Museo de Roma, me ha recordado dos ejemplos que conocí muy bien hace tiempo, pero no sé cómo estarán actualmente, muy sorprendentes. Uno es aquí en Madrid, la Neomudéjar, no sé si lo conoces, es un museo que surgió casi rozando lo Ocupa realmente, aunque no es una institución Ocupa porque fue cedido el espacio, por lo menos temporalmente, por Adif. Es la primera nave de Atocha, ¿no?, en la estación de Atocha, prácticamente rozando con el famoso Paseo de las Artes de Madrid, tal. Pues bueno, realmente es un centro de creación cultural, de creación artística. De ahí, cuando yo lo conocí, cuando hablé con su director, incluso él aseguraba que daba becas, daban becas de trabajo, o sea, una cosa bastante sorprendente. No sé cómo habrá sido de esa iniciativa, que era verdaderamente sorprendente, ¿eh? Sigue. Pues me alegro mucho porque, claro, son iniciativas que no se le ve mucha perspectiva de futuro económicamente hablando, incluso legalmente hablando, ¿no? La otra que conocí también impresionante, verdaderamente impresionante, es Brazo de Prata en Lisboa. Es una antigua fábrica de armas que se llama Brazo de Prata, las de pistolas, y que eso sí que es Ocupa, o sea, directamente ocupado por un famoso catedrático de metafísica de la Universidad de Lisboa, tal cual, con el cual habló un tío sorprendente, padre a los 80 años,
entre otras cosas, o sea, un hombre verdaderamente sorprendente. Y bueno, y ahí estaba en la hamaca él, uno de los patios enormes, mientras unos japoneses iban allí viendo porque querían comprar el edificio, pero lo tenía ocupado con el bar, con la sala de exposiciones, con los talleres, y estaba realmente un lugar impresionante para ver en Lisboa. No sé qué habrá sido de él, solo lo conocí hace 2 años, ¿no? Bueno, no, solamente que me recordaba estos 2 ejemplos, francamente. Claro, la sociedad bulle, ¿no? Realmente bulle aunque no queramos, aunque no la dejen, y cuanto menos la dejan, más efervescencia tiene, es evidente, ¿no? O sea que, no sé, ¿alguna pregunta? Yo aprovecho entonces para hacer la pregunta que quería hacerte, Ana, y las hago a todos los 3 intervinientes últimos. ¿Por qué? Es una pregunta inocente, aunque no lo parezca. ¿Por qué es tan difícil que los estados y que un estado como el español firme el acuerdo, el convenio de Faro? Sí, eso no sería inocente. Sé que el Instituto de Patrimonio ha dado siempre un informe favorable. Yo creo que no... Estamos tardando muchos años ya, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de muchos años. No es el único país que no lo ha firmado, así que tampoco es que seamos más tontos que los demás o estemos más atrasados en ese sentido. Yo creo que es una convención difícil de entender, que está cogiendo ahora mucha más relevancia por lo que está pasando en el mundo y porque la verdad es que en muchas ciudades y en muchos lugares de Europa se están llevando a cabo proyectos que son totalmente Faro y que ni las propias personas que lo hacen saben lo que es la Convención de Faro. Entonces fue premonitoria y se está poniendo en práctica con los países o sin ellos. Entonces, a mí me da la sensación de que los países, viendo que esto está pasando, prefieren firmarla, porque la gente está yendo en ese sentido. Espero que España también. Bueno, pues si no, pasamos a Mariola. Vale, pues muchas gracias. Sí, ¿no? Ah, perdón. Sí. Una pregunta que quizás suena un poco infantil, ¿no? Pero viendo las distintas presentaciones que se hacen desde lo institucional, vuelvo al tema que es un poco obsesivo en mi parte, mi pregunta es, ¿debería verse el patrimonio como un elemento cultural que de base es comunitario? Y entonces, ¿las instituciones se están adaptando a eso? ¿O lo que está sucediendo es lo inverso? Es que las instituciones intentan, digamos, imponer sus ideas de patrimonio y las comunidades responden oponiéndose a eso que les es de cierta manera ajeno. Las presentaciones en las cuales se remarcaba la participación y el éxito comunitario tiene que ver con que fue un excelente plan institucional o la situación inversa, ¿no? Si ha surgido de la base y por lo tanto fue exitoso. Sí, muchas gracias. Pues mira, en este trabajo, curiosamente, han surgido opiniones muy distintas respecto a eso, porque digamos que hay un punto de vista sobre todo el tema de la implicación ciudadana, de la participación ciudadana, hay un punto de vista que dice que la autoorganización pues surge de manera casi natural como una forma de resistencia, contra la ausencia de recursos, contra un estado de bienestar menguante, contra pues, políticas de exclusión social, etcétera. Es decir, estaría por un lado la visión
pues sí, de la organización ciudadana como resistencia. Y estaría la otra visión, que es que las instituciones se ven en la necesidad de convertirse en locales, ¿no? De become local, como dicen los ingleses, o sea, de adaptarse al terreno y de meterse, digamos, hasta la cocina en lo que es la comunidad, trabajar de tú a tú con las comunidades. Por supuesto, por un lado, la primera visión a veces se ve como una, digamos, como por ejemplo, las asociaciones de vecinos en Madrid más históricas tienen una tradición de resistencia contra cualquier cosa que venga de la administración muy fuerte. Y en cambio, pues muchas veces nos encontramos a la administración haciendo esfuerzos por empezar programas de participación que se pueden criticar como una manera de cooptar, es decir, que la administración está cooptando, se está apropiando de unos valores que están siendo producidos por la autoorganización social. Entonces, bueno, de manera muy esperable yo no tengo respuesta para eso. Sería... Sí. Si me permites, yo creo que tu pregunta es complementaria de la mía, de la que acabo de hacer yo precisamente. Yo creo que la razón de ser, o sea, la razón por la que hemos, precisamente, yo trabajo en el Ministerio de Cultura y por la que hemos querido dar un papel protagonista esta tarde al Consejo de Europa es que precisamente sus iniciativas, el objeto de sus iniciativas es dar la voz y o sea, prestar la iniciativa de las bases, prestar la iniciativa a la sociedad, ¿no? Por eso digo que es un poco complementaria tu pregunta a la mía, porque precisamente es un poco la resistencia de los Estados. Me da la sensación, no lo sé, o sea que ¿por qué el Estado español no ha firmado todavía el convenio de Faro? En cualquier caso, lo que está claro es que este convenio, todas las iniciativas del Consejo de Europa, tanto esta como simplemente la de las Jornadas Europeas del Patrimonio, no es una imposición de arriba abajo, es una búsqueda de reaccionar a lo que hay abajo, a esa ebullición de la que hablaba antes, que queramos o no queramos verlo, está. La sociedad bulle, y arde en necesidad y reacciona de forma natural al patrimonio, a un desarrollo, a un derecho que tiene al disfrute patrimonial y a la creación artística, patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente las iniciativas del Consejo de Europa van en esa línea, exactamente en esa línea, un poco en contraposición a la postura de los organismos institucionales o estatales, por así decirlo, ¿no?